A los reyes de Israel les estaba prohibido por Dios acumular tres cosas. No debían acumular oro, hacerse muy ricos, tampoco debían acumular mujeres y no acumular caballos. El oro les recordaría a Egipto y Dios no quería que su pueblo volviese a Egipto. De igual manera, las mujeres corromperían a los reyes, dice la Escritura. Y eso fue precisamente lo que ocurrió con Salomón. Salomón tuvo una cantidad enorme de esposas y concubinas. 300 esposas y 700 concubinas, dice la Escritura. Y también Salomón acumuló caballos. Los caballos eran instrumentos de guerra y Dios no quería ni quiere que su pueblo esté implicado en guerras. La obediencia a la palabra de Dios siempre trae bendición y la desobediencia siempre trae juicio. Soy Luis Carballosa. Considero con vosotros en el libro del profeta Joel, capítulo 1, versículos del 15 al 20. Este capítulo 1 de Joel habla de esa tremenda invasión de insectos que Dios hizo atacar la tierra de su pueblo Israel. Aquella invasión de insectos era un juicio de Dios, castigo de Dios, disciplina de Dios, porque la nación, el pueblo de Judá, en los tiempos del rey Uzías, cuando había habido tanta prosperidad, se había entregado a la idolatría, a los vicios, a la violencia y a muchas otras cosas. Y Dios anuncia a ese pueblo a través del profeta Joel, que significa Jehová es Dios. Dios le anuncia a través de Joel que enviaría una tremenda invasión de insectos. En este capítulo 1 se menciona el nombre de los insectos. En realidad era uno, pero con diferentes características. El saltón, el revoltón, la langosta y otras formas del mismo insecto. Y esos insectos destruían toda la vegetación, todos los árboles que daban fruto, los dejaba sin corteza, de manera que el pueblo
no tendría cosechas, no habría vides, no habría uvas para hacer el vino, y el pueblo pues sería castigado por Dios, y Dios los llama al arrepentimiento. Esos insectos asolarían la vid, destrozarían las higueras, desnudarían los árboles y dejarían sus ramas blancas, porque no tendrían la corteza. Y Dios llama a los sacerdotes, a los dirigentes espirituales de Israel, a actuar, a llamar al pueblo al arrepentimiento. Y Dios los llama a humillarse. Como vimos ya en el versículo 13, Dios les dice: ceñíos y lamentad, sacerdotes, gemid, ministros del altar, venid, dormid en cilicio. El cilicio era señal de humillación. Ministros de mi Dios, porque quitada es de la casa de vuestro Dios la ofrenda y la libación. Aquella invasión de insectos haría que no pudiese producirse el vino, impediría la producción de vino para la libación y para la ofrenda. Y en el versículo 14, como vimos también, Dios los llama a través del profeta: proclamad ayuno para entrar en comunión con Dios, no como un ejercicio religioso, sino para humillarse delante de Dios. Proclamad ayuno, convocad asamblea, congregad a los ancianos y a todos los moradores de la tierra, entiéndase la tierra de Israel, a la casa de Jehová vuestro Dios, y clamad a Jehová. Y ahora en el versículo 15, objeto de nuestro análisis hoy, dice: ay del día, porque cercano está el día de Jehová, y vendrá como destrucción por el Todopoderoso. Y aquí en este versículo, Dios a través del profeta le anuncia que vendría un día que se llama el día de Jehová. El día de Jehová sería un día de disciplina, un día de juicio, un día en que el pueblo sería llamado a cuentas. Dice: vendrá como destrucción por el Todopoderoso. Dios extenderá su brazo de justicia, de juicio, de disciplina. Querido escuchante, Dios puede hacer lo mismo con nosotros. Si tú y yo nos apartamos de su palabra, de sus preceptos, de sus mandamientos, si damos la espalda a Él y no lo obedecemos, no lo adoramos, no lo servimos, no lo honramos y glorificamos, Dios hará lo mismo con nosotros, contigo y conmigo, y con nuestro pueblo. Dice el versículo 16: no fue arrebatado el alimento de delante de nuestros ojos, la alegría y el placer de la casa de nuestro Dios. Esos insectos que habían venido, esa tremenda, terrible invasión de insectos había destruido todos los campos, las cosechas. Ya no habría cosechas, ya no había granos, ya no habría alimentos, ya no habría viñedos, no habría uvas,
para producir el vino. Observe el versículo 17, tremendo. El grano se pudrió debajo de los terrones. La tierra estaba seca por falta de lluvia, porque Dios es el que controla la lluvia. Dios es el Dios de la lluvia y del trueno y de la fertilidad. Los graneros fueron asolados, los alfolíes destruidos, porque se secó el trigo. El juicio de Dios, la justicia de Dios. Y añade el texto, versículo 18, cómo gimieron las bestias por falta de agua, por falta de comida, cuán turbados anduvieron los hatos de los bueyes. No había agua para beber, no había comida, porque no tuvieron pastos. También fueron asolados los rebaños de las ovejas. No solo los bueyes, no solo el ganado bovino, sino todo tipo de ganado. Y el profeta clama, a ti, oh Jehová, clamaré. La respuesta está en Dios. La ayuda vendrá de Dios. A ti, oh Dios, clamaré, dice el profeta Joel, porque fuego vendrá. El fuego consume. Dice ahí consumió, consume, mejor en presente, los pastos del desierto. El desierto ahí no se refiere a desierto de arena, sino el lugar despoblado, los campos. Y llama, abrazó todos los árboles del campo. Esa era la situación. Y observe cómo termina el pasaje. Las bestias del campo braman. Las bestias del campo pujan, braman en presente, no en futuro, en presente. También a ti, porque se secaron los arroyos de las aguas y fuego consumió las praderas del despoblado, del desierto. Fuego consume las praderas de los lugares despoblados. Querido escuchante, querido hermano, querida hermana, Dios trajo esta tremenda disciplina sobre la nación de Judá, el pueblo escogido por Dios, el pueblo bendecido por Dios, el pueblo protegido por Dios de los enemigos. Pero ese pueblo ha dado la espalda a Dios, se ha olvidado de su Dios. En lugar de adorarlo, de ofrecerle sacrificios a Él, adoración, el pueblo se ha convertido en pagano, hace las mismas cosas que hacían las naciones paganas, la idolatría, la inmoralidad, las borracheras, los pleitos, los homicidios, todas esas cosas que son desagradables a Dios. Tú y yo, querido hermano, querida hermana, debemos ahora mismo alzar nuestros ojos al cielo. Alza tus ojos al cielo, querido hermano, querida hermana. Conmigo, alcemos nuestros ojos al cielo para clamar a nuestro bendito Dios en medio de las dificultades que estamos viviendo, de la pandemia y de las limitaciones y de las injusticias políticas y de todas las cosas que ocurren
en nuestra nación. Alcemos nuestros ojos al cielo y acudamos al Dios Todopoderoso, porque si no lo hacemos, vamos a sufrir exactamente lo mismo que sufrió, que padeció la nación de Judá. Dios derramará su juicio, Dios derramará su disciplina sobre nosotros. Alcemos nuestros ojos a Dios y busquemos su santa presencia ahora mismo. Que a Él sea la gloria y la honra ahora y por siempre. Amén.